Traes tu micrófono. Listo, es que se estaba compartiendo el video. Ahora sí me escucho o se escucha el video de la cuenta regresiva. En los dos. ¿Sí? Ahí Y está. ahora sí, ya se apagó. Es que como que ese video quiere salir y sale cuando no debe y bueno, pero ya estamos en vivo. Los saludamos a todos desde, bueno, yo desde la ciudad de Aguascalientes y Katy Arzos, ¿desde dónde estás, Katy? Presúmenos. De la Ciudad de México. Padrísimo, bienvenida. Y pues seguimos en el marco del festejo del 7º aniversario de IPSE y bueno, pues yo creo que todas las charlas han sido muy esperadas, pero por el mundo logoterapéutico creo que también está así como ya queríamos que fuera. Y bueno, pues antes de entrar en detalle y todo lo demás, yo quiero presentar a Catalina Arzós. Déjenme les comparto un poquito pues sobre ella. Ella es Catalina Arzós Gutiérrez, es una profesional con una sólida formación en pedagogía, psicoanálisis y logoterapia. Posee una especialidad en análisis existencial y logoterapia, una maestría en investigación psicoanalítica y una licenciatura en pedagogía. Somos colegas, Katy? También cuenta con especializaciones en educación familiar, psicodiagnóstico infantil y coaching ontológico. Actualmente es directora general de Ediciones RAG, una editorial especializada en logoterapia y análisis existencial, y de Siendo Humanos, una escuela de actualización humana. Tiene una amplia trayectoria docente, destacándose como profesora en diplomados de logoterapia y análisis existencial. Además, es autora de varias publicaciones, incluyendo libros y artículos enfocados en temas de sentido de vida y desempleo. Entre sus logros sobresalientes se encuentra la organización del primer encuentro mexicano de logoterapia en el 2024, acaba de ser, y pues el día de hoy está para compartir con nosotros una charla, un tema bastante interesante que nos compete a todos. Y pues bienvenidos a todos los que se vayan conectando. Por favor, aquí váyanos escribiendo sus comentarios desde donde nos ven, nos visitan. Y bueno, Katy, pues bienvenida, ya te dejo hablar. Muchísimas gracias por la invitación y quiero comenzar felicitándolos por este 7º aniversario del IPSE. Hacen una labor maravillosa, labor de trabajo, tiene que ver mucho con el tema que hoy nos reúne hoy aquí, ¿no? Que es el sentido del trabajo. Hablábamos un poquito antes de entrar entrar en línea, de la importancia de trabajar en autotrascendencia, ¿no? En servicio al otro. Es lo que me platicabas. Dice, CIPSE tiene 7 años y hay una gran motivación porque toca vidas, porque transforma vidas. Y creo que eso es trabajar con sentido y vivir con sentido también. Así es que muchas felicidades. No, pues muchas gracias y felicidades a ti también por acompañarnos y ser parte de este proyecto. Muchas Y pues gracias. cuéntanos, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy? Sé que nos va a quedar corto el tiempo, pero vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Traigo un tema que me apasiona, que además da título a un libro que escribí, que se llama Trabajar con sentido es vivir con sentido. Un libro que a mí me llena de orgullo y de pasión. ¿Por qué? Porque tiene un sesgo logoterapéutico importante. Hace muchos años escribí un libro cuando no era logoterapeuta y estaba solamente en la parte psicoanalítica, en la parte social, que es la vivencia del desempleo. Y la realidad es que intuitivamente me orientaba hacia el sentido, pero no formalmente. Cuando me meto en el mundo de la logoterapia, del análisis existencial, puedo comprender mejor el libro, el primer libro, La vivencia del desempleo. Y la realidad es que yo, junto con mi socia, tuvimos un despacho por muchos años, un despacho que se llama Enlace Psicopedagogía Organizacional, y lo que hacíamos, porque, bueno, el despacho sigue, yo ya no, la pasión me jaló a otros rumbos,
a trabajar con pasión en otros rumbos. Pero bueno, en ese entonces y por muchos años tuvimos una consultoría en recursos humanos, en donde uno de los principales servicios que dábamos era el headhunting, la atracción de talento. Eso me llevó a entrevistar cualquier cantidad de gente que estaba buscando trabajo. Llegaban a las oficinas a lograr una entrevista y había dos motivaciones fundamentales. Una, que o no tenían trabajo, es decir, estaban desempleados y estaban buscando cómo colocarse, y los otros que no estaban a gusto, que no estaban realizados, que no estaban plenos en su trabajo actual y necesitaban moverse. De alguna manera, sin contactar con la logoterapia y esta parte del sentido de vida, yo intuía que había un drama existencial. El drama existencial de no contar con un empleo y necesitar buscar otro de una manera urgente y con una carga emocional enorme. Yo veía que estaba comprometido no solamente un sueldo, que no le apostaban a un sueldo o a un puesto de trabajo. Había depresión, había inseguridad, había desvinculación, había evasión, es decir, muchos con el periodo prolongado de desempleo traían adicciones a los videojuegos, a, al alcohol, ¿sabes? Como adicciones. Y yo decía, como síntoma de una depresión, y no. Cuando estudio logoterapia me doy cuenta que era un gran encubridor de un vacío existencial. ¿Cómo se gesta un vacío existencial alrededor del trabajo? Grandes preguntas. Mi tesis para recibirme como logoterapeuta y analista existencial fue esta: el trabajar con sentido es vivir con sentido. Y mi investigación me lleva a descubrir en Viktor Frankl que hablaba de muchas neurosis noógenas. Para los que no son logoterapeutas, les voy a explicar qué es esto. El ser humano es tridimensional, es decir, somos físicos, biológicos, tenemos este cuerpo que nos ayuda a transmitir esta dimensión espiritual, ¿no? O emocional. También somos emocionales, tenemos una parte psicológica que incluye la social, es decir, somos seres sociales, sentimos, tenemos emociones, pero ¿cuál es la dimensión más importante del ser humano, la que nos hace ser seres humanos, seres existentes, la que somos libres, pero y al ser libres, bueno, somos libres porque somos conscientes, es decir, somos reflexivos, podemos autodistanciarnos, podemos autotrascender, y cuando nos damos cuenta de ello, podemos tomar posición frente a lo que nos sucede. Es decir, al tomar posición, yo elijo mi postura, yo respondo a la vida es la que me pregunta y yo respondo. Esa es la dimensión espiritual, que no tiene nada que ver con la parte religiosa, porque no importa lo que creas o lo que no creas, finalmente eres un ser humano libre y responsable. Y aunque las tres dimensiones son importantes, porque claro, tanto la emocional como la biológica, pues son como los conductores para poder ejercer esta espiritualidad. Yo necesito un cuerpo para ir hacia algo, yo necesito una disposición psicológica para tener una misión o encontrar sentido, y manifestarlo en mi vínculo con los demás, para tener una autoestima sana, para darme cuenta de mis emociones, pero al final ahí están las tres interactuando constantemente. No es que se pueda disecar al ser humano y decir, está actuando mi espiritualidad y no importa lo biológico, no importa lo psicológico. Claro que sí, es una unidad indisoluble. Todo esto es la dimensión espiritual, no lógica, así se le llama. Viktor Frankl, que es el padre de la logoterapia y del análisis existencial, para los que no saben, él es un psiquiatra neurólogo vienés
que fue un gran admirador de Sigmund Freud, del psicoanálisis, y de manera autodidacta la estudia, el psicoanálisis. Después dice, no, aquí hay reduccionismos. El psicoanálisis está psicologizando, es decir, como hay ismos, se centra solamente en la parte instintiva, psicológica, y el ser humano va más allá. Conoce a Adler, Alfred Adler y su psicología del yo. Y entonces dice, claro, esto me completa más al ser humano, pero me es insuficiente, porque sí, Adler habla de la parte de la psicología y de lo social, pero también se convierten en ismos o en totalidad del ser humano, excluyendo una parte fundamental, que es la espiritual, ¿no? Somos seres espirituales. Y no cae en decir, en un ismo de la espiritualidad, ¿no? Hay una unidad y hay una comunicación entre las tres. Entonces crea la tercera escuela vienesa de psicoterapia, que es la logoterapia y el análisis existencial. En muchos de sus libros, él habla de la neurosis noógena, que es el espíritu no enferma. El cuerpo puede enfermar, lo biológico puede enfermar, la psique puede enfermar, pero lo sano del hombre es la parte espiritual. Y eso no enferma, sin embargo puede bloquearse. Y se bloquea cuando hay algo, a lo mejor una psicosis, ¿no? Hay un impedimento biológico, mental, que te puede impedir accesar a la dimensión espiritual. Sin embargo, como no enferma, es el área libre, podemos acceder a ello y podernos oponer a las limitantes tanto sociales como biológicas, como psicológicas. Es la fuerza de oposición del espíritu. Desde ahí la psicoterapia cambia, porque ve al hombre, al ser humano, como un ser existente en posibilidad de ser, de realizar, de encontrar y de realizar sentido. Entonces es una maravilla. Cuando habla de las neurosis noógenas, él habla de la neurosis del desempleado, la neurosis del desocupado, la neurosis de domingo, ahorita se las explico. Ay. Sí, neurosis de domingo. Y hay una enfermedad del manager. Es decir, todas estas están, y la neurosis del jubilado, que es un tema importante y actual. Y nos habla que no es que sea una neurosis como tal, es que son las grandes encubridoras de una neurosis o de un vacío existencial o de una frustración existencial. No estamos enfermos, estamos encubriendo este vacío. ¿Cómo lo hacemos? A ver, yo denominé en este libro la neurosis del homo faber, el hombre que hace, el hombre que trabaja, el hombre que crea. Y lo único que hago es consolidar todas estas neurosis de las que Viktor Frankl nos habla a lo largo de sus muchos escritos. Y veo qué hay en común en ellas. Si quieres, al ratito te explico cada una de ellas, pero bueno, fue así que nace el segundo libro. Con la vivencia y mi experiencia entrevistando a tantas personas, personas que pues nadie va con un headhunter a entregar su currículum para ver, ¿no? Como por hobby, vas porque algo no te está acomodando en la vida, en tu vida laboral, y muchas veces en tu vida toda, porque yo sostengo que yo soy el que trabajo. Yo no tengo una doble personalidad, es decir, Catalina es esta Catalina que es mamá, que es madre, que tiene amigos, que tiene un círculo social, que tiene padres, que le encanta la logoterapia, que le gusta escribir, que da consultas, que va y trabaja. Pero yo soy esta, ¿no? Cuando te cindes y crees que eres lo que haces,
o eres lo que tienes, empieza un conflicto terrible, porque te cindes y te alejas de ti y vives en una manera bastante inauténtica. Pareciera que cubres un rol, te crees ese rol y cuando la vida te lo arrebata, porque así es la vida, de repente la empresa quiebra y te quedas sin trabajo, de repente te cambian el jefe y el jefe trae a su equipo nuevo y te quedas sin trabajo. De repente hay una pandemia y entonces eso orilla a las empresas a hacer reducción de personal. Y entonces son estas cosas que no vas midiendo y que suceden, de las cuales no eres responsable, pero pasan. Cuando eso pasa, te volteas a ver y ¿qué encuentras? Si todo lo que hiciste fue valorarte, vincularte, sentir, identificarte con lo que haces y con lo que tienes. La propuesta es, volvamos a nosotros mismos y desde este quién soy, con todo mi mundo de valores, con todo mi mundo de intereses, de relaciones, de emociones, entonces puedo salir de manera congruente a hacer para después, como consecuencia lógica, tener. Pero si lo inviertes y eliges un trabajo porque me va a dar, es decir, el tener, entonces estoy invirtiendo mi jerarquía de acomodo en el mundo, de mí conmigo y en mi relación con el mundo, mi estar en el mundo. Cuando una cosa de estas sucede, que te quedas sin trabajo, o te jubilas y no hay quien te emplee, y no sabes qué hacer con tu tiempo libre, porque te construiste en este hacer y en este tener, pues entonces se generan depresiones, de lo que Víctor Frank llama la triada trágica, ¿no? Depresión, adicción o agresión. La agresión contra uno mismo o con el mundo. Entonces, bueno, de eso va y además doy un contexto. Esto lo escribí, lo reescribí en tiempos de pandemia, que fue como muy significativo. En tiempos de pandemia y en cambio de gobierno, a la cuarta transformación, en donde hubo un movimiento enorme en la forma de trabajar, sobre todo en las entidades públicas. Hubo grandes recortes de personal, hubo grandes reacomodos y hubo también una baja en los salarios de las personas que trabajaban en gobierno. Y asimilar a estas personas que trabajaban en el sector público a un sector privado, dentro de esta cultura fue muy doloroso por las creencias, por, pues por las experiencias previas, etcétera, ¿no? Muchos reclutadores de iniciativa privada decían, yo no contrato a alguien que venga del sector público. ¿Por qué? Porque tenía la creencia de burocracia, de lentitud, de compadrazgo, de nepotismo, ¿no? De todo esto que sale. Yo conozco mucha gente del sector público que son extraordinarios trabajadores y muy talentosos, pero la creencia popular hacía esto como mucho más dificultoso. Entonces, bueno, lo pongo como, claro, estamos inmersos en un grupo social, en una comunidad, en un país, en una cultura, y todo eso afecta en nuestra reinserción laboral, en nuestro crecimiento laboral, ¿no? Eso como contexto de qué está sucediendo en el mundo, ¿no? Como es en dónde estamos parados. Eso que no depende de nosotros, pero que ahí está y que nos lleva a tomar postura frente a esto. Dime una cosa, si estoy hablando mucho, tú pregúntame, interrumpe, aporta, ¿no? Porque me voy como hilo de No, está perfecto que nos contextualices en dónde estabas cuando estabas reescribiendo el libro y creo que todos nos fuimos como a la pandemia y a recordar esas sensaciones y que nos puso justo como al límite y a pensar y a valorar si lo que estábamos haciendo realmente tenía sentido, ¿no? Creo.
Ujú. Sí, claro, porque además el modo de trabajar fue un parteaguas la pandemia, ¿no? Nos mandó a todos a nuestra casa y a trabajar remotamente, ¿no? Entonces el Zoom, el Skype, y las videollamadas, las juntas, desvinculándote de un grupo social, ¿no? Había personas que trabajaban con corbata, con camisa y abajo estaban en shorts y descalzos. Hubo un montón de muy chistosas, ¿no? En este acomodo, que además nos deja mucho tiempo libre. ¿Y cómo lo llenamos? Es un fenómeno, ¿no? Porque, por lo menos en la Ciudad de México, yo quiero decirte que yo en mi oficina hacía 40 minutos normalmente y de regreso 60 Ok. por las horas, por el tráfico, etcétera. Entonces, tú imagínate, era un poquito más de 2 horas o un poquito menos de 2 horas en lo que yo iba y venía, más la hora de la comida, el tráfico, y luego me ponen en mi casa. Y dije, ay, ¿qué voy a hacer? ¿No? Porque claro, uno es como un animal de costumbres y crees que eso es correcto y crees que, te lo voy a poner, ¿cuál fue mi experiencia? Por muchos años, muchos, yo tuve mi consultoría y entonces yo decía, necesito un lugar con una sala de juntas, pero con una cafetería, pero con 2 privados para las entrevistas, necesito una secretaria. Y la pandemia me cierra la oficina, mi secretaria se va a su casa, porque además su esposo enferma, y me quedo sin secretaria, me quedo sin lugar. Y yo digo, ¿y yo por qué estaba pagando tanta cosa? No la necesitaba. Te das cuenta que te vas creando, Nomás ocupaba la compu necesito mi computadora. Y te das cuenta cómo te y vas ya. creando necesidades y vas creyéndotela, ¿no? Y piensas que no hay una manera diferente de hacer las cosas. La vida me forzó, Exacto. me adapté y me gustó. Termina la pandemia y yo ya no quiero una oficina. Claro, monté un espacio en mi casa por el tema al que me dedico, en donde, bueno, pues esté contenido, en donde no haya ruido, en donde yo pueda tener mis sesiones o presenciales o por Zoom, pero te vas adaptando, Sí. ¿no? Y yo creo que historias de estas, cada uno de ustedes, de los que nos están escuchando, seguramente lo vivieron. Sí, ojalá que nos puedan escribir por ahí un poquito, nos compartan cómo lo vivieron, ¿no? Cómo fue esa transformación de su trabajo, qué se preguntaban, no sé, estaría padre poderles leer y irlo embonando en lo que estamos platicando. A ver qué nos escriben, Katy. Sí, oye, y luego hay otro tema que me encanta y me apasiona. Aunque pareciera que el mundo se transformó y que hoy la igualdad entre hombre y mujer, ¿no? Por la que tantas mujeres han luchado, por la que tantos empresarios han apostado, lo que sí observo antes y ahora es que la vivencia del trabajo y la vivencia del desempleo en la mujer y en el hombre es diferente. Es muy diferente y tiene que ver mucho por la cultura, quizá en esta época un poco como más diluido, pero de mi generación hacia atrás y quizá 1 o 2 generaciones más para acá, creo que los roles han estado culturalmente muy definidos. Sí. El hombre está educado para ser proveedor Ujú. y la mujer tiene mucho más amplio su visión del trabajo, porque también culturalmente se le educa o se espera, o la expectativa es que sea una buena madre, una buena esposa, que tenga su casa y su hogar bien hecho, y además que salga a trabajar y que sea productiva. Y que esté bien peinada. Nada, no, las exigencias son enormes, ¿no? En cambio, el hombre, si es un buen proveedor, culturalmente se le ha hecho creer que entonces es buena pareja y es buen padre. ¿No? Si tiene para las colegiaturas, si tiene para pagar las clases extras, si a la esposa la tiene tranquila para que pueda desarrollar sus otros roles, pues entonces dices, wow, con este gran proveedor.
Pero, ¿qué pasa cuando este gran proveedor se queda sin chamba? Se queda sin ser este buen proveedor. Pareciera que su vivencia es, ya no soy un buen proveedor, luego entonces no soy una buena pareja, luego entonces tampoco soy un buen padre y luego entonces tampoco soy un buen miembro de esta sociedad, porque ¿de qué platico? Si te das Pierde cuenta mucho. del ejercicio, Ajá. hagan este ejercicio, a mí me impacta. Cuando tú vas a una reunión y conoces a alguien por primera vez, le preguntas su nombre, a lo mejor algo del clima, algo referente a la persona que tienen en común, pero la siguiente pregunta es, ¿en dónde trabajas o a qué te dedicas? Ajá. En el hacer, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, yo te digo, yo soy director de mercadotecnia de Amazon. Ah, ya empieza a cobrar interés el asunto. Estoy hablando con el director de mercadotecnia de Amazon, que no es lo mismo que el director de mercadotecnia de la fundidora Pérez. Entonces, van adquiriendo como su identidad, su autoestima y su valor en el mundo por el puesto que sustentan, que además se manifiesta en lo que tengo, en cómo me visto, en qué coche tengo, qué reloj, la corbata. Yo he visto muchos ejecutivos, te digo que muchas veces en las entrevistas veía a los ejecutivos que traían la corbata como chaquita, ¿no? Entonces, te decía, ¿de quién es, no? ¿De quién es esa corbata? Ah, es de Hermes, ¿no? ¿Sabes? No es tuya, es que pareciera que el éxito se mide en lo que tienes. La pregunta es, ¿todos son felices en ese trabajo, en esa posición, en esa empresa? ¿Se están realizando? ¿Cómo están trascendiendo esto que hacen en el mundo, en los otros? ¿Te da satisfacción? Yo no digo que no siempre, claro que no. Yo creo que hay muchas personas que viven con sentido, pero hay muchos que cubren las expectativas del mundo materialista, consumista, y pareciera que palomean, porque se van asimilando. Víctor Frank habla de dos modos de ser, ¿no? El conformismo y el totalitarismo. Y el conformismo es cuando yo hago lo que los demás hacen. Y socialmente eso nos pasa muchísimo. Vámonos a otro terreno que no sea el laboral, ¿no? Pareciera que la mujer llega a una edad y entonces lo que le preguntan es, ¿ya tienes novio? Cuando tienes novios, ¿y cuándo te casas? Y cuando te casas, ¿cuándo tienen hijos? Entonces te van empujando en la creencia inconsciente de lo que debe de suceder es esto, ¿no? Es lo que toca. Entonces me voy conformando, me voy en este conformismo de asimilarme a la manada, sin preguntarme, ¿tengo la vocación de casarme? Porque el matrimonio es una vocación, no es para todos. La maternidad es una vocación, no es para todos. Y tú, Marisol, que te dedicas a esto, ¿cierto? No escucho. Se fue tu audio. Sí, ya, es que me apago para que escucharte mejor a ti, pero decía que sí, nace en el deseo, o sea, es una vocación, es un llamado y no es para todos, ¿no? Y no es para Así como todos. el puesto que mencionas, no es para todos. No es para todos. Hay muchas personas desde la orientación vocacional, ¿no? ¿A qué te vas a dedicar? Ah, pues mira, mi abuelo heredó el despacho de abogados, a mi papá estudió derecho. Me preguntaste si te gusta, si te apasiona. Ayer entrevistaban a Miguel Jarquín, que tiene un título, un libro que se llama Pasión por la vida, ¿no? ¿Te preguntaste si te apasiona o haces lo que crees que corresponde? Y así nos vamos, ¿no? ¿Cuántos recién egresados de la universidad es difícil emplearte sin experiencia porque tienes 21 años y contratan con 6 años de experiencia, ¿no? Experiencia probada, o sea, los perfiles están como irreales.
Entonces, bueno, claro, te contratan, en donde te contratan dices, sí, porque necesito ya independencia, necesito ganar un sueldo y después veo para dónde me muevo. La cuestión es que la mayoría no se puede mover. Se va como estableciendo en una incómoda área de confort, ¿no? Ya me contrataron, yo estudié psicología, me contrataron como vendedor, entonces voy aprendiendo el oficio y voy viendo que voy ganando dinero, pero que además tengo prestaciones, pero que además a lo mejor voy creciendo y te despegas de esta elección vocacional. Ahí hay Qué un tema fuerte. que me parece que hay que tocar. Eh, el drama de la diferencia entre la vivencia del trabajo y sobre todo el desempleo entre hombre y mujer tiene que ver con esto fundamentalmente, por las creencias con las que fuimos educados o con las que fuimos creyendo y las hacemos propias, ¿no? Aquí, la verdad es que normalmente hoy en esta sociedad, la mujer las tiene todas las de ganar y el hombre tiene todas las que de perder, en este sentido, que se ha empoderado muchísimo a la mujer y al hombre se le ha ido, me parece, quitando de un lugar importante como como un dúo que se complementa, ¿no? Eh, por otro lado, estas creencias creo que nos benefician mucho a las mujeres, porque lo pongo con esta metáfora, siempre me gusta utilizar esta metáfora, Marisol. Haz de cuenta que tenemos una mesa y la mesa puede ser de una pata, es una mesa redonda y una pata, la sostienes bellísima. Y hay mesas que tienen cuatro patas, hay que tienen seis patas, ¿no? Y yo creo que las mujeres estamos educadas como una mesa que tiene varias patas, cada pata es un sentido de vida. Sí. ¿No? Porque te importa ser una buena hija y estar para tus padres, porque te importa cuidar a tus amigas y darles el tiempo, porque te conviertes en una madre ocupada, pendiente, y entonces es otro sentido importante. Tu pareja, tu relación de pareja y tu trabajo, es una más de las patas. Cuando al hombre se le hace creer que ser buen proveedor cubre todas las expectativas, pues es una sola pata. ¿Y qué pasa cuando la vida de porrazo te quita una pata? A la mujer, pues mira, tambaleamos, pero nos mantenemos. Pero cuando te tumban la única pata, truenas, truenas. Vacío. El índice de suicidio en desempleados es alto, en hombres desempleados es mucho más alto, Ok. porque les quitan su pata, porque se valoran en función de esto. Así es de grave. La buena noticia, y me parece que la ontología del lenguaje es fundamental aquí. Rafael Echeverría, en su libro Ontología del lenguaje, habla de la importancia del lenguaje de nombrar las cosas. Y es que en esta sociedad se confunde y se utiliza como sinónimo el empleo con el trabajo. Ok. No son lo mismo. Porque hay, fíjate, y te lo pongo como un ejemplo, ¿no? De repente, Pepito, ¿a qué se dedica tu papá? Es arquitecto y trabaja en esta constructora y tiene tal puesto. Ah, muy bien, Pepito. Oye, ¿tu mamá qué hace? Nada. ¿Cómo nada? Sí, es ama de casa. Y el trabajo que implica ser ama de casa es un trabajo enorme. Digo, no de 24 horas, pero ¿me creerás de 18? Sí, más o menos. El trabajo del hogar. Y ese trabajo del hogar permite un montón, facilita un montón de cosas allá afuera y con los otros, que los hijos puedan estudiar, que puedan hacer ejercicio, que la pareja pueda salir a trabajar y traer el pan, ¿no? Y no trabaja, ¿sabes? Pareciera que si no es remunerado, que si no tienes un contrato, que si no tienes una posición jerárquica en una organización, no trabajas, Si no produce, ¿no? no produces. Fíjate nada más lo importante es que ser impecable con el lenguaje. Empleo y trabajo.
no son lo mismo. Y si lo utilizas como sinónimo, puede gestarte un montón de problemas, ¿no? Se me ocurre el del ama de casa, pero hay un montón de ejemplos más, ¿no? Trabajar es ser un buen estudiante, eso implica un trabajo, es moverte. En logoterapia, que es una terapia centrada en el sentido, y dice Víctor Frank, el sentido no se inventa, se encuentra. La vida te ofrece un montón de sentidos que realizar, y tú los realizas o no los realizas. ¿Cómo sabes que hay que realizar un sentido o que algo tiene sentido? Porque es valioso, ¿no? Aquí el tema de los valores es muy importante, porque es valioso para mí, porque es importante, porque me hace feliz, porque me ayuda a salir de mí para encontrarme con el otro. Entonces, los valores son la vía regia hacia encontrar sentido y realizarlo. Y dice Víctor Frank que hay 3 tipos de valores. Los valores de experiencia, que es lo que yo recibo del mundo, es decir, el amor, ¿no? El contemplar la naturaleza, un atardecer, el arte, lo que yo recibo del mundo y me hace sentir feliz, en paz, me conecta conmigo, con el otro, con el mundo, con la divinidad. Tiene sentido. El otro es los valores de creación, es el trabajo, no empleo, el trabajo, lo que yo hago por el otro, los valores que voy realizando. Una ama de casa tiene muchos valores. Cuidar de la familia, cuidar del hogar, hacer que el hogar sea un lugar lindo para recibir a sus seres amados, queridos, ¿no? Que esté todo listo, que la luz esté pagada para que el niño pueda llegar a hacer la tarea, ¿sabes? Eso es un trabajo. Es lo que yo hago por el mundo, por el otro. Entonces yo creo que estos valores de creación es el trabajo que trasciende, que me trasciende, porque para que sea valioso, fíjate, no tiene que ver conmigo para mí en este egocentrismo, ¿no? Sino que tiene que salir de mí, es en busca de una tarea que realizar, que es el trabajo mismo, que me apasiona, que me gusta, o en servicio al otro. Saber que lo que yo hago tiene una resonancia en la vida de los demás. Cualquier puesto, ¿eh? El más feíto y el más que digas, híjole, este no me gustaría tenerlo nunca, todos tienen algo de servicio. El tema es, ¿lo puedo ver? ¿Desde dónde lo hago yo? ¿Desde dónde lo ejercito? ¿Me estoy donando o solamente estoy recibiendo? ¿Y qué recibo? ¿Y en qué persona me convierto? Hay un trabajo que yo digo, híjole, qué horrible, porque mira, hay un autor que se llama Alex Patacos y tiene un libro, él trabaja muchísimo con el sentido del trabajo. Él es de origen griego, vive en Estados Unidos, ha escrito muchos libros, le dicen el doctor sentido y ha asesorado a compañías privadas y también públicas. Incluso ha asesorado a cuando menos 4 presidentes en la Casa Blanca. Imagínate, con el sentido del trabajo. Y en uno de sus libros habla de Vita, la cartera, ¿no? Esta cartera que él observaba que llegaba todos los días a la misma hora, dejaba la correspondencia, seguía su misma rutina y no importaba si hacía sol, si llovía, si estaba nublado, si el perro le ladraba, si le daban las gracias, no le daban las gracias, no importaba. Ella entregaba las cartas en tiempo y forma. Y él decía, ¿qué trabajo? Y un día le pregunta, oye, Vita, tu trabajo qué monótono. Ser cartera debe de ser muy monótono y aburrido, ¿no? Ya te sabes como toda la rutina. Y le dice, no, 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 perdóname, yo no soy cartera. Yo soy portadora de noticias. Y hay alguien que está esperando por esta noticia. Y si yo no me levanto porque llueve o hace sol, esta persona se va a quedar esperando esta noticia, que es importante para él. Trasciende su trabajo.
le da un Ajá. sentido. El trabajo no te da el sentido a ti. Si tú esperas, hoy de verdad hay muchos millennials que están 3 meses y dicen: "No, porque no me llenó. No, no me gustó, mi jefe me habló feo". Pareciera que la obligación de la empresa y del jefe es dotar de sentido al empleado. Y no, está al revés, el trabajo ahí está. Lo realizas, ¿desde dónde lo realizas? La pregunta es, ¿para qué lo realizas? ¿En qué persona que te conviertes y qué impacto tiene esto que tú haces de la manera única que tú lo haces en la vida de los demás? Me Y recuerda mucho que, ay, perdón que te interrumpa, pero me recuerda mucho al cuento, ¿no? De que ¿qué estás haciendo? Y que están tres personas trabajando, ¿no? Y que uno dice, estoy aquí picando piedras y como todo desganado, y otro así, no, pues que haciendo una construcción, y el último, no, estamos haciendo una catedral, o sea, están haciendo la misma actividad, pero la visión es diferente y la actitud que le imprimes a tu trabajo, sea cual sea digno, es fundamental. es fundamental. Y si le imprimes tú. Y hay un tercer valor, hablando de esto que ya te me adelantaste y me da muchísimo gusto. Son los valores de actitud. Ante el sufrimiento inevitable, que tú no pediste, que te llega y ni modo, hay que responder frente a esto, lo único que te queda es la libertad para elegir la actitud con la que lo enfrentas. Por ejemplo, el desempleo. Hay personas que luego de un desempleo, eh, pues, nadie está desempleado por gusto, ¿verdad? Este, luego de un desempleo que te llega de porrazo, se quedan ahí clavados en el sufrimiento y en el victimismo. Y mientras más tiempo pase, entonces la inactividad, ¿no? Es decir, estas creencias de sigo buscando, pero mi edad, pero soy mujer, pero no contratan a mayores de 50, también en esta sociedad del edadismo, ¿no? Mientras más edad tienes, menos empleabilidad tienes, ¿no? Pero es solamente si confundimos trabajo con empleo. Entonces ahí está el poder de asumir una actitud frente a esto que me pasa. Puedo perder empleabilidad, puedo a lo mejor ya estar mayor, puedo jubilarme y yo decido si sigo trabajando o no. Dice Francisco Bretones, un logoterapeuta muy querido y admirado, en la logoterapia es obvia. Y logoterapia, como trabajo, dice, trabajar y trabajar. Si hay algo bueno que decir del hombre, es sobre su trabajo, es decir, las acciones que realiza. Esto que yo hago, que salgo de mí para encontrarme con el otro, con el mundo, un ideal, una creencia, ¿no? Y ahí está la dignificación del ser humano. Carlos Llanos y Fuentes, es un filósofo que fue director por muchos años, fundador del IPADE, que trabajó mucho desde la filosofía en el trabajo, hablaba sobre la dignidad del ser humano a través de esto, de esta donación, estos valores de creación, es decir, el trabajo, que no del empleo, ¿eh? Ajá. Y oye, se me está yendo rapidísimo, terminamos en 15 minutos, ¿verdad? Sí, más o menos estamos, sí, quedan como 15 minutitos. Es que quiero decir algo que me encantó también de Víctor Frankl. Él en uno de Adelante. sus libros, fíjate, Víctor Frank, antes de, eh, bueno, les dije que es un médico vienés, psiquiatra, neurólogo y que es fundador de la logoterapia y el análisis existencial, junto con Mahler y con Schwartz. Él, siendo judío vienés, es capturado junto con su familia y llevado a varios campos de concentración. Antes de que fuera llevado a los campos de concentración, entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, con sus maestros y luego colegas, Allers y Schwartz, trabajan con los jóvenes de posguerra, en donde había un alto índice de suicidio y una depresión enorme. Y decían los jóvenes, es que tenemos hambre de pan, no hay trabajo, no nos emplean.
y hay hambre, no tenemos pan para llevar a la mesa. Y Víctor Frank decía, yo no puedo darles un trabajo, no les puedo dar un empleo, pero sí puedo hacer para que ellos trabajen en autotrascendencia, salir de mí al servicio del otro. Y entonces los motiva a trabajar en bibliotecas de manera gratuita, no recibían dinero, no recibían sueldo, en bibliotecas, en escuelas. Y pasado un tiempo muy rápido, el índice de suicidio se redujo al máximo y la depresión se dio. Y cuando Víctor Frank les pregunta, sigue habiendo hambre de pan, pero ya no hay hambre de sentido. Entonces, esa lectura a mí me lleva a comprender que más allá de el empleo, el desempleo, de la jubilación o no jubilación, me lleva a pensar que la oportunidad está en darnos cuenta de esta dimensión espiritual, esta fuerza de oposición del espíritu, esta capacidad de autotrascenderme para poder no convertir todas estas situaciones en una neurosis nógena, es decir, en un bloqueo espiritual que me lleva a la adicción, a la agresión y a la depresión. Entonces, por eso me parece que este libro y esta propuesta frankliana es importante en esta época. Es que, bueno, me gusta tu propuesta porque nos lleva como a reinventarnos, ¿no? Creo que también somos, o sea, somos como ya generaciones que a lo mejor ya no vamos a estar esperando una jubilación porque no la va a haber. Entonces estamos jubilándonos desde antes, entonces tenemos que empezar a ver por el trabajo y no por el empleo, ¿no? Sí. Por el trabajo y no por el empleo. Y claro que todos necesitamos pan en nuestras mesas, ¿no? Todos Claro, necesitamos te iba una a decir, retribución económica. Claro que sí, pero no sí, invertamos este orden, ¿no? Si yo soy fiel a mí mismo, me conozco, tengo conciencia de mí mismo, de lo que le puedo dar al mundo a través de mi trabajo, entonces puedo elegir mi hacer, en dónde ubicarme, cómo hacerlo, para qué hacerlo, en quién me convierto. Y cuando esté plena haciendo esto llamado realizando mis valores, la consecuencia lógica es que va a haber pan en mi mesa. Es una consecuencia lógica. Había un empresario que decía, le decían, oye, tienes mucha suerte, ¿no? Haces mucho dinero. Él hacía vinos. Era de Aguascalientes, o bueno, era de vinos de Aguascalientes. Y entonces, y le decían, oiga, qué suertudo. Sí, soy muy suertudo, pero ¿qué creen? Me doy cuenta que mientras más trabajo, más suerte tengo. Claro, y era un apasionado de los viñedos y de la uva, en donde invitaba amigos, introducía a su familia, ¿sabes? Lo vivía a plenitud, con un gozo. Claro, eso se hizo grande. claro. Porque toda la energía, ¿no? Que va brotando como de esa congruencia, de buscar en ti esos talentos, ponernos al servicio, es como esa plantita que va sembrando poco a poco y dará frutos, de alguna u otra manera, en algún momento, ¿no? Así es, Marisol, y cuando yo te escucho a ti y escucho a Carlos y veo lo que ha logrado Ibse, de verdad lo dije al inicio y lo digo ahora, estos 7 años pudieron haber sido muy difíciles, sin embargo, creo que lo han hecho con el corazón, con la pasión y en autotrascendencia, y de ahí el éxito que están teniendo. Yo veo todo lo que hacen, cómo lo hacen, desde dónde lo hacen y para quién lo hacen, y verdaderamente se nota el amor, que es lo que mueve al mundo. Ay, Entonces, felicidad por estos primeros 7 años, auguro muchos más, muchas este, gracias. y nos modelan mucho la manera de hacer las cosas. No, pues, ¿qué te digo? Pues al contrario, yo creo que gracias a la gente que va creyendo poco a poco en nosotros y no es fácil, o sea, tú hablas como de esto del trabajo y todo, y ser emprendedor, creo que también es como otra línea que se está abriendo y es como
mantenerte en el sentido, aunque falte de repente el pan, ¿no? Quizás me falta el panecito, pero llega, o sea, llega, tarde que temprano llega y te llena mucho el ver a los alumnos, el ver a los maestros, el ver que están haciendo cosas que obviamente tus manitas se quedan aquí cortas y no llegan tan allá, entonces eso es, no, es que no tiene ni palabras, no sé ni cómo expresarlo. No tiene palabras, pero se hincha el corazón, ¿no? Entonces, sí, estoy en lo que debo de estar, ¿no? Muchas Exacto. felicidades. No, pues muchas gracias, Katy. Yo creo que nos has llevado un poquito en la reseña de tu obra y tu experiencia y creo que pues para muchos pudiera ser como muy rico leerlo y pues quiero aprovechar, nos quedan 10 minutos por si tienen algún comentario para Katy, alguna duda, alguna pregunta. Pues también presumirles que para marzo va a estar acá en Aguascalientes presentando su libro. Entonces, enséñanoslo otra vez, Katy, para que lo vean. Tenemos ya la fecha, ahí está. Entonces, para que lo vayan agendando, es la presentación del libro Trabajar con sentido es vivir con sentido. No se lo pierdan, por favor, entrada libre. Vamos a estar seguramente en el Museo Aguascalientes, que es un museo, un recinto muy lindo, y vamos a estar el sábado 5 de abril. Entonces, pues nos va a encantar ahí que estén, que nos acompañen. Y pues a ver, yo te quiero compartir uno de los comentarios que hizo Lauris Sánchez respecto al trabajo de la pandemia. Ella dice, trabajar en pandemia a distancia fue muy pesado porque los padres de los alumnos querían una maestra de tiempo completo, escribían a cualquier hora del día o de la noche, cuando ellos podían, no respetaban el horario escolar. Yo trabajé por WhatsApp ya que la mayoría no tenía laptop, tablet o computadora. Guau, Laura, sí, qué chamba, qué chamba. Y qué trascendente, ¿no? Pero también poner límites, ¿verdad? Qué importante es el autocuidado. Sí, dentro de la empleabilidad, yo creo que también luego está esta parte, ¿no? Donde, a ver, pues sí te ofrezco mis servicios y sí estoy un ratito a tu servicio, pero justo hay límite y sigue lo que tú decías, las otras patas de mi mesa, ¿no? No es lo único que tengo que hacer o lo Sí, único ahí que está hablaba de las neurosis que Víctor Frank manejaba, ¿no? Que, bueno, que explicaba que era la enfermedad del manager y es justo el adicto al sí, trabajo, en donde pareciera que no hay otra cosa y que se trabajan 15 horas diarias y llegas y respondes WhatsApps. Y es una manera de evadirnos de nosotros mismos y de nuestro mundo y de la responsabilidad de construirnos. sí, Ya esa lo verás. cruz la tenemos mucho. Oye, y nos sentimos culpables, tú decías la del domingo, esa me quedé con la inquietud Ah, del domingo. Sí, sí, fíjate que no sé si te has dado cuenta que de repente los domingos es un día depresivo para muchas personas, porque de lunes a viernes tienes una hora de trabajo, estás movido, tienes una agenda, entonces se llena tu día. El sábado a lo mejor lo social, los pendientes que tenías de la semana, pero llega el domingo y no te encuentras contigo mismo y no te conoces. Hay una frustración, hay una depresión de los domingos. ok. La neurosis del domingo. Como esa culpa, ¿no? Que ahora es vacaciones y, ay, no estoy haciendo nada, ¿por qué no estoy produciendo? ¿Por qué no estoy trabajando? No sé, Claro, a porque mí sí me además, llega. sí, y además es que en ese silencio de la pausa del domingo es cuando te tienes que voltear a ver y muchas personas se encuentran la nada. Y entonces, ¿qué hay? Los casinos estos de las maquinitas, toc, 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 Sí, se han vuelto una adicción terrible porque la gente va ahí, se les olvida el celular también. el celular. Porque y le preguntaba yo a una persona, ¿no? Le digo: "Oye, ¿por qué vas tanto? Pierdes todo tu dinero, te dan crédito, ¿eh? Tarjeta de crédito, sacas, te endeudas y estás horas". ¿Sabes qué me pasa? Que cuando estoy en la maquinita y estoy tun, tun, dejo de pensar en todo. Es una anestesia de verme a mí mismo, de estar conmigo, de confrontarme conmigo mismo, de hacerme estas preguntas básicas: ¿Quién soy? ¿Para qué soy? ¿Con quién?
¿no? Todas estas preguntas que nos da miedo responder y que habrá que ser valientes para sostenernos en la angustia. Eso, eso, ser valientes de sí, meternos y preguntarnos, cuestionarnos y que la vida o la muerte nos agarre viviendo, ¿no? Nuestra vida. Que la muerte nos agarre viviendo. Qué lindo. Sí, la Pues, muerte como Kat, para la vida. sí, sí, sí. Sí. Ya, 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 ya. Si no me Ay, sigo. yo encantada de seguirle, pero también hay que descansar. Y bueno, nos quedan escasos minutitos. Igual te comparto, te manda felicitaciones Roberto Muchi desde Argentina. Felicitaciones Catalina por tu valiosa ponencia. Aide Niayob dice muchas felicidades. Alma Contreras, excelente ponencia. Felicidades, Catalina. Y bueno, seguramente irán viniendo más comentarios porque a veces también pues nos ven en diferido. Pero bueno, vamos cerrando con un mensaje. ¿Qué les recomiendas a quien nos vea, a quien ha estado con nosotros acompañándonos? Ya como últimas recomendaciones, ¿qué les dirías, Katy? Ay, apasionense por la vida, apasionense por su ser de trabajador, estos valores de creación, y cuestiónense para qué lo hacen, les hacen bien, en quién se convierten, a quién toca, toca vida siempre. ¿Cómo están tocando vidas? ¿Qué rastro quieres dejar en esta vida cuando no estés? Es a través de lo que yo le doy al mundo, el trabajo. Padrísimo. Pues los invitamos justo a irse un poquito a estas preguntas y que agarren ese día de descanso pues para preguntarse y que pues los momentos justo de pausa sean eso, una pausa para tomar energía y seguir haciendo vida con sentido. Y pues, Katy, no me queda más que agradecerte con todo el corazón de parte mía y de parte de Carlos, que sé que ahorita anda ocupado, pero te manda muchos saludos y pues agradecerte mucho, agradecerles también a todos los que se han conectado y nos han acompañado en este festejo y pues vámonos a descansar. Dice Lauri Sánchez también, gracias por sus aportes, fue una amena e interesante ponencia. Pues muchas gracias, Lauris, y a todos. Y pues tengan muy bonita noche, descansen y pues bueno, no se les olvide, todavía tenemos más ponencias. Mañana jueves algo de pareja. Va a estar muy interesante, comunicación desde las heridas de la infancia. Entonces, pues no nomás el trabajo, hay que reflexionar también ahí cómo anda la pareja. El viernes tenemos algo de educación y cerramos el sábado con algo de parto humanizado. Entonces todavía quedan más y puedan compartirlas, quedan grabadas, así que pues esto es para todos, que esté al alcance de todos. Katy, muchísimas gracias. Ahora sí ya los dejamos descansar. Gracias y felicidades a seguir festejando. Vamos a seguirle. Hasta pronto. Bye.